Amigas y amigos, información importante para cerrar esta semana. Hay tres casos muy polémicos que están en la opinión pública. El caso de Héctor Aguilar Camín, cuya revista que él ha editado por años, Nexos, es inhabilitada por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y el secretario que dejó en libertad a Alonso Ancira, que está vinculado al caso Emilio Lozoya, fue destituido del cargo. Ya se investiga por qué le dio ese amparo a este empresario ligado al caso Lozoya. Y en el escenario político electoral, Morena está verdaderamente en aprietos. Quedó en manos del Instituto Nacional Electoral, toda vez que los grupos políticos al interior no se pusieron de acuerdo. Un panorama bastante complejo, complicado para el partido político del presidente Andrés Manuel López Obrador. Quédate a conocer todos los detalles. Hola, me da mucho gusto saludarte este viernes 21 de agosto del 2020. Información relevante de lo que está ocurriendo en las últimas horas en México. Y vamos a comenzar con este polémico asunto. Nexos falsificó comprobantes del Infonavit para ocultar adeudos en aportaciones patronales. Así lo dio a conocer la Secretaría de la Función Pública. Este caso está llamando mucho la atención porque Héctor Aguilar Camín está dentro de este grupo de periodistas, de analistas políticos que están criticando severamente al gobierno de López Obrador. Irma Sandoval, titular de la Función Pública, ha salido a dar la cara y a responder a todas estas opiniones en contra de López Obrador. El mismo presidente mexicano ha catalogado que fueron periodistas intelectuales que sirvieron a este régimen neoliberal. Tras acusar al gobierno de López Obrador de autoritario y de promover la censura, la funcionaria federal explicó cuál fue la falta que cometió la revista Nexos de Héctor Aguilar Camín, y es que eso fue lo que el intelectual expresó, que era un acto autoritario y de censura. El documento que falsificó Nexos fue un comprobante del Infonavit para ocultar sus deudas en aportaciones patronales. No es aceptable que falsificando y defraudando derechos de sus trabajadores se enriquezcan con adjudicaciones directas. Además dijo que la Secretaría de la Función Pública respeta absolutamente la libertad de expresión y el trabajo periodístico. Explicó que se trata de un procedimiento administrativo sancionador sobre la asignación directa de un contrato a la empresa para una campaña de salud pública denominada Chécate, Mídete, Pésate en 2018, cuando el Instituto Mexicano del Seguro Social lo dirigía Tufik Miguel Ortega, y hasta ahora se emite la resolución. En el comunicado explicó que la empresa proporcionó información falaz para agenciarse esta adjudicación directa con una total falta de ética y legalidad, ya que aportó información apócrifa para obtener un contrato público, presentó un documento del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores para supuestamente comprobar que estaba al corriente con sus aportaciones patronales, es decir, que no tenía deudos. Sin embargo, el mismo Infonavit confirmó que la información estaba alterada, ya que en sus registros oficiales sí tenía adeudos. El documento falso sirvió para poder concretar el contrato mencionado. El propio director de Nexos ha reconocido en entrevistas que en ese momento tuvieron que presentar de nuevo el documento porque se consideró falso. La investigación se inició luego de que en 2018 se presentara una denuncia de la Coordinación Técnica de Planeación y Contratos del propio IMSS. También se informó que la empresa de Aguilar Camín puede presentar los recursos que considere ante los tribunales. Además, señaló que en todo el procedimiento se respetó el debido proceso y la presunción de inocencia. La Función Pública, en apego a sus obligaciones, aplicó la Ley de Adquisición, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y siguiendo la encomienda de no permitir los actos de corrupción, solo fiscalizó los contratos públicos y aplicó la máxima de nada ni nadie por encima de la ley. Durante la administración 2012-2018, Nexos obtuvo contratos con toda la administración pública federal que suman un monto total de 85,257,247 pesos. Este dato fue ponderado en la resolución sancionadora que se determinó.
Y pues hasta donde se conoce, por 2 años se inhabilitó a Héctor Aguilar Camín. Y bueno, en otro escenario suspenden al secretario que dio amparo a Alonso Ancira contra orden de aprehensión. Bueno, este dato de verdad que sí llamó mucho la atención porque el caso Emilio Lozoya está justamente en la opinión pública y el Consejo de la Judicatura suspendió al secretario en funciones del Juzgado Tercero de Distrito en Chiapas, quien frenó la orden de aprehensión contra el presidente de Altos Hornos de México, Alonso Ancira Elizondo. Además, informó que se iniciaron una investigación contra el secretario, quien actuó en funciones de juez durante un receso justificado del titular por haber descuidado sus funciones. La suspensión se da porque el secretario en funciones declaró la prescripción de cierta acción penal cuando ya otro juzgado de distrito en la Ciudad de México había resuelto previamente que dicha acción no se encontraba prescrita, detalló el Consejo de la Judicatura Federal en un comunicado. Y bueno, esto es lo que está dando a conocer. Es interesante este tema. El secretario en funciones del juez del Juzgado Tercero de Distrito en el estado de Chiapas, Amos José Olivera Sánchez, quien canceló la orden de aprehensión contra el presidente de Altos Hornos de México, Alonso Ancira, consideró que el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita ya prescribió, a pesar de existir indicios en contra de Ancira Elizondo de un presunto delito derivado del caso agronitrogenados. Ancira no puede ser juzgado. Tras el fallo, la Fiscalía General de la República interpuso un recurso de revisión que corresponderá resolver a un tribunal colegiado, el cual tardará entre 3 o 4 meses determinar si confirma, revoca o modifica la sentencia del juez. Y en el caso que tiene que ver con lo político electoral, es muy polémico. Morena despierta, no arruines todo lo ganado por intereses mezquinos. Y vaya que está toda una rebatinga al interior de Morena a nivel nacional. Al final la militancia de Morena alcanzó la meta que se había fijado después del triunfo abrumador conseguido en las elecciones presidenciales del 2018. Arruinar al partido por intereses mezquinos de grupos opositores entre sí fue la política interna que siguieron una vez que se consiguió llevar a la presidencia del país Andrés Manuel López Obrador, al artífice del proyecto de transformación nacional. López Obrador ha demostrado en la práctica que el discurso democrático que manejó en campaña no era letra muerta, sino convicción personal. La dirigencia y militancia de Morena, por el contrario, enseñaron el cobre de inmediato. Las distintas corrientes al interior del partido se enfrentaron públicamente intentando lograr una superioridad de unas sobre otras. A los millones de simpatizantes de Morena y del proyecto de la Cuarta Transformación se nos dijo desde el principio de esta lucha intestina que la causa de todos los problemas atestiguados era la entonces presidenta del partido, Jacob Polensky, quien apareció como la figura pues sobresaliente en todo este asunto, y de ahí se generó una polémica. Trataron de disputar obviamente los espacios de poder adentro del partido, el control obviamente partidario para poder seguir también fortaleciéndose como grupos a través de cargos de elección popular. La dirigencia de transición encabezada por Alfonso Ramírez Cuellar pues no ha podido salir adelante justamente por todo este pleito que traen al interior de Morena. El enfrentamiento entre las corrientes encabezadas por Jacob Polensky y Berta Luján, lo único que han dejado claro es que ninguna de estas dos dirigentes es mejor que la otra. Morena ha quedado muy dañado a consecuencia de esta lucha fratricida que ha conducido al partido al momento que vive hoy en día. Como no hay acuerdo interno que permita la obligada renovación de la dirigencia, el asunto llegó ya al Tribunal Federal Electoral, quien después de haber dado plazo perentorio para el cumplimiento de este requisito y vista la imposibilidad de que el partido tenga interés en hacerlo por voluntad propia, no obstante las oportunidades que ha tenido, decide que el Instituto Nacional Electoral de Lorenzo Córdoba instrumente una consulta abierta de la que saldrá la nueva dirigencia. Morena se puso en manos de Lorenzo Córdoba y no es porque la oposición lo haya logrado, sino por la lucha intestinal. Aún así no entienden, siguen con su guerra interna anhelando todos los involucrados conseguir un triunfo final que les permita colocar a sus incondicionales como candidatos a los cargos de elección popular en 2021. En fin, así está este panorama bastante complicado. Este comentario está muy interesante, lo puedes encontrar en Sin Línea, y ahí habla de todo esto que está viviendo Morena, lo escribe Malthus Gamba,
Y es interesante este escenario, pues se espera que puedan llegar a un acuerdo todos los grupos al interior y finalmente acepten lo que el Instituto Nacional de Lorenzo Córdoba defina sobre Morena. Qué terrible situación que no hayan podido en un ejercicio democrático ponerse de acuerdo. ¿Qué pensará López Obrador? Así las cosas, tu opinión es importante. Hasta la próxima.